Saludos, buenas tardes, señores. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía. Tópicos diferentes. Hoy, 20 de enero del año 2021, toma posesión el número 46 de los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, y su vicepresidenta Kamala Harris. Y yo les deseo de verdad un periodo gubernamental que esté dentro de la normalidad, salgamos de esta pandemia, pero que los Estados Unidos se encarrile de nuevo por una economía saludable como la tenía Donald Trump durante unos años hasta llegado la pandemia, y que ese país pueda retornar a la paz, a la calma, que las políticas erradas que cometió Donald Trump para muchos demócratas y para muchas personas en el mundo, pues se demuestre ahora que fueron erradas y se encaminen hacia lo correcto. Son unos deseos míos porque Estados Unidos, señores, es nuestro primer socio comercial y uno de nuestros primeros emisores de turistas. Es decir, para una economía dominicana saludable también, nosotros tenemos que tener el turismo saludable, que vuelvan los 4 punto y pico millones de turistas que aquí acostumbraban a venir, 5, variaba, pero que retornen, y para eso se necesita que los Estados Unidos vuelva a ser los Estados Unidos que hacía unos años atrás en materia económica. Lamentablemente esto de la pandemia golpeó duramente ese país. Indudablemente ese país, Donald Trump perdió las elecciones por el manejo, y yo hice un análisis sobre eso hace unos días, el manejo errado mediáticamente hablando de la pandemia. Pero ya eso es llover sobre mojado. Vamos a esperar que Joe Biden haga los 4 años, porque es una persona que tiene problemas, principalmente por su edad, un presidente octogenario, pero que haga su gobierno de los 4 años, y que logre y pueda implementar las políticas correctas en materia económica. En materia de género, ya nosotros estamos viendo lo que está sucediendo. Ya están nombrando personas del grupo LGBT en diferentes posiciones, están nombrando transgénero en diferentes posiciones. Y bueno, eso nosotros sabemos que los demócratas son liberal y son pro homosexual. Y esas agendas van a llegar de nuevo a este país, que era mi temor. Recuérdense que el presidente Barack Obama, demócrata, mandó hacia este país ¿cómo se llama? Un funcionario, mandó un funcionario para acá, un embajador, perdón, un lapsus, un embajador homosexual. Y yo no, porque yo no soy homofóbico. El problema mío con los homosexuales, o con algunos de los homosexuales, es que quieren siempre imponer sus cosas. Y donde a usted le impone, donde las cosas son impuestas, son en los estados autoritarios. Y nosotros salimos de una dictadura que yo trato de estudiarla e investigarla. Casi todos los días leo algo de esa dictadura de Trujillo, y a mí las cosas obligadas no me gustan, venga de donde vengan. Entonces los homosexuales tienden siempre a obligarte a que tú tengas que verlos y aceptarlos de manera obligatoria. Y realmente, si vivimos en una democracia, yo acepto a quien yo quiera y acepto lo que yo quiera, siempre y cuando no transgreda la ley. Entonces, los homosexuales tienen esa particularidad que no va conmigo, y además que soy una persona cristiana, y por eso nos va a golpear directamente. Ese embajador, James Brewster, o se le decía Wally, creo que le decían, estaba
cometiendo exageraciones que no van con la República Dominicana, un país católico por un lado y cristiano protestante por otro. Es un país meramente cristiano. Este señor iba con su esposo visitando las escuelas dominicanas, y obviamente que eso en un país como el nuestro, y una juventud y una niñez que no está acostumbrada a eso, va a generar confusión. Y las mentes de los niños son muy maleables, son muy vulnerables, y creo que eso puede hacer daño. Ojalá que no lo envíen de nuevo, como es lo que se ha estado escuchando directamente, que van a enviarlo de nuevo aquí como embajador. Y la que estaba, creo que había hecho un gran papel. Y esto de, por ejemplo, que los grupos, porque hay cosas que yo no voy a entender nunca, ni que usted me lo explique con canica, cómo es que un transgénero, por ejemplo, un transexual, que es un hombre, con hormonas de hombre, con genitales de hombre, con ademanes de hombres, con todo lo de un hombre, con su biología y su genética de un hombre, pueda ir a un baño de mujer. Yo eso no lo voy a entender, jamás. Porque entonces nosotros damos apertura a que el que quiera, y eso ya está en muchos países, en los Estados Unidos se puede. Entonces eso da apertura a que el quiera ver o hacerle algo a una mujer en un baño de mujer, pues seguramente se vista de mujer y diga que él es una mujer. Esas son cosas que yo nunca voy a entender. Y cómo es que esto de la transedad está tomando tanto poder. Cómo es que un viejo de 60 años se sienta a un niño de 5 o 6 años y lo inscriban en una escuela de niños. Esas son cosas ilógicas, pero en esta era de la posverdad, en esta era del relativismo, de la según, de lo que yo sienta, de lo que yo crea, sea la verdad, entonces esas son el tipo de cosas que vemos. Ojalá que no sea tan adelantada esas cosas como en materia. Aquí se va a aprobar el tema de las 3 causales del aborto, y ya con el nuevo gobierno, que es una agenda que tiene también, pues se hará. Yo soy en contra de eso, y ya también he hablado muchísimas veces de eso en los espacios que lo toco. Pero el mundo, señores, el mundo va mal, y también no hay que ser un estudioso de la historia para saberlo, pero sí mirar un poco hacia atrás en la generación que nosotros estamos sucediendo, en la generación pasada. Y usted verá que el mundo era mejor que el mundo que tenemos ahora. Es un mundo conectado, interconectado, un mundo que tiene muchísimas ventajas que no tenían anteriormente, y como quiera va mal la cosa. Pero yo le auguro a Joe Biden, se profesa ser católico, un gobierno que recupere su economía y que recupere las cosas positivas, porque nos influyen directamente a nosotros. Como les dije, es nuestro principal socio comercial. Por otra parte, señores, y lo iba a tratar ayer y no lo pude tratar, es el tema de Leonardo Falla, el director del IAD, y el tema que es un escándalo, se convirtió en un escándalo antes de ayer y ayer, pero ayer fue donde tomó más fuerza, porque, mírenlo ahí, ese es Leonardo Falla y esa es la joven que lo acusa de abuso sexual. O sea, ella dice, señores, cuando yo leí ese relato de esa joven, me impactó bastante, porque vamos a estar claros en esto, me gusta ser lo más justo posible. Ese señor tiene lo que se llama en buen derecho la presunción de inocencia, hasta que se le demuestre lo contrario en un juicio público, oral y contradictorio. Él tiene la presunción de inocencia, es decir, para respetar el libre proceso o el buen proceso
penal, el buen proceso del derecho y respetarle sus derechos, a él hay que investigarlo. Sin embargo, en un país, como repetí en el comentario anterior, conectado, Manuel, por favor, conectado e interconectado, conectado e interconectado comunicacionalmente hablando, donde las cosas corren en las redes sociales, ya la gente va a las redes sociales a informarse, no importa si esté viciada, si esté correcta o no, ya ese señor tiene una condena moral encima. Y es muy difícil esa condena moral, a menos que él salga de los focos, quitársela. Por eso es que hay que tener cuidado con las redes sociales, porque estamos viviendo en la era de la posverdad. La verdad da según. Y ese señor ya tiene esa condena. El relato que ella narró, que él la invitó a trabajar, a consensuar algo del trabajo, a un restaurante. Que si eso es cierto, ¿para qué usted invita a una empleada a un restaurante a conversar? Asumamos que esa parte de la invitación es cierta, pero de por Dios. Una joven atractiva, primero es una joven atractiva y valga la redundancia, joven, ¿qué usted hace con una mujer así en un restaurante? Eso se presta a malas intenciones, ya sea en su estado laboral. Ay, la secretaria, la muchacha de asuntos financieros salió con el jefe. En buen argot popular, muchas mujeres, y yo no creo ni digo que este sea el caso, van a decir, no, eso es que lo está chapeando, o eso es que el joven la está, o eso es que el jefe la está enamorando. Todo eso se da, se presta a las malas interpretaciones. Por eso, si él lo hizo, lo pongo entre comillas porque hay que esperar las investigaciones, si él lo hizo, eso es lo que acarrea. Esos comentarios y que una persona pueda decir que tú quizás la miraste mal, porque ya se está usando que si tú le dijiste algo a una mujer y la miras un poco mal, ya eso puede convertirse en un acoso sexual. Eso es, tú tienes que demostrarlo ya. Y ya cuando te toca demostrarlo, cuando te toca tú ir a la justicia, ya tú tienes una condena moral arriba. Eso es lo que está pasando con el señor Leonardo Faña, el director del IAD, que ayer el presidente lo suspendió de su función. Es lo mejor, desligarlo. Ya Milagros, la encargada de ética gubernamental, lo había solicitado, le había dicho que lo mejor era que lo desvincularan del cargo, porque también pueden haber influencias con el poder que maneja una persona de su envergadura en el Estado. Lamentablemente eso también afecta a la joven moralmente, eso también le afecta a ella. Aquí hay dos personas que ya están afectadas moralmente, ya para ella conseguir un trabajo va a ser difícil porque aquí la mayoría de puestos son dominados por hombres, a menos que sea un ministerio o una institución de mujeres. Aquí la mayoría de puestos son dominados por hombres y ya van a tener cuidado con ella. Entonces, eso a mí me molestó y me hirió profundamente por eso, porque hay dos personas inmiscuidas. Ya ese señor, un señor mayor, mírenlo ahí, es un señor viejo ya mayor, y terminar con esta comilla en su nombre, de verdad que para mí es difícil y doloroso. Pero vamos a esperar, vuelvo y repito, él tiene la presunción de inocencia. Vamos a esperar que esto se aclare por el bien de ambas partes, por el bien del gobierno. Esto no vincula. Mucha gente tiende a hablar de, no, este es el cambio que queríamos. Bueno, esto no tiene necesariamente que ver con el presidente, porque cada persona, usted nunca termina de conocer a un ser humano, en dado caso de que él sea culpable, vamos a estar claros. Usted nunca termina de conocer a una persona, y el presidente tuvo la confianza de ponerlo, o ya sea el ministro de Agricultura, de ponerlo en la posición que está, pero el presidente no es cómplice ni es culpable de las acciones que él cometa o tome después de ahí. Si es cómplice y culpable de las acciones que comete en su cargo, para beneficio o perjuicio del país, pero no en su vida privada, que es donde ahora está esto vinculado, y además el gobierno tomó una buena decisión al desvincularlo. Vamos a la pausa
y volvemos en breve con el pastor Juan Carlos de la Cruz, que queremos hablar, que él le dé término al tema del globalismo y también que hable del día católico que es mañana, Día de la Altagracia, ¿verdad? Entonces, para que nos hable qué es esto y si es, en materia de fe, es propicio celebrarlo y por qué la Iglesia Católica tiene tanto poder que ese día no se puede cambiar, o sea, no se puede mover, pero sí se puede cambiar y mover el día del natalicio de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, que es el 26 de enero, el martes, y lo mueven para el lunes. Eso crea confusión en los jóvenes y yo me sorprendí hoy, llegué al programa y un mechoncito aquí supo cuándo y qué año nació Juan Pablo Duarte y de verdad, pero crea confusión. Entonces vamos a hablar de esto y otros temas con el pastor en breve. Vamos a la pausa y volvemos. Óptica Oviedo te ayuda en tiempos de crisis. Todos los martes, al comprar la montura, obtienes los cristales gratis. Y los jueves, al adquirir los cristales, la montura es completamente gratis. Visítanos y aprovecha nuestras grandes ofertas. Recuerda traer tu mascarilla y mantener el distanciamiento social. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales como Óptica Oviedo. Óptica Oviedo, más que óptica. Algunas condiciones aplican. CHO Liquor Store Cash y Carry, una tienda de licores en Bonao con servicio a domicilio, selección de las mejores cervezas, vinos, whiskies, ron, importados nacionales e internacionales. CHO Liquor Store Cash y Carry, en la calle 16 de agosto, número 86, esquina Sánchez, Monseñor Noel. CHO Liquor Store Cash y Carry. Lo prometido es deuda. Terminamos ya Coral Segundo. Observa las comunidades que te da Coral Segundo en la urbanización que está de moda, Urbanización Las Mercedes. Cada uno de estos apartamentos tiene 3 habitaciones. Que constan de 2 baños, tiene sala, un comedor bastante grande, bastante amplio, como pueden ver. La terminación de estos apartamentos son en primera, supervisados por obra pública también, es algo aprobado por obra pública. La terminación de la madera es toda en cedro. Una madera excelente, sí, en cedro. Los pisos importados, española, de cerámica española. Los baños, como pueden ver, su área de lavado bastante amplia. No es tan caro como se ve. Estamos por debajo de todas las otras competencias. Ya lo verán. Y terminaciones en primera. Dani, aquí va a ser tu vivienda. No bajes la guardia. El COVID te ataca. Ante el crecimiento registrado en los últimos días del coronavirus, no debemos bajar la guardia. Crea conciencia y continúa con las medidas preventivas para evitar su propagación. Uso correcto de mascarilla, lavado frecuente de las manos con agua y jabón, evita tocarte la cara, sobre todo ojos, nariz y boca. Mantén el distanciamiento social, respeta las disposiciones de nuestro presidente Luis Abinader y si te sientes mal, quédate en casa y sigue las instrucciones del Ministerio de Salud. La pandemia del COVID-19 ha cambiado nuestro modo vivendus. Erradicarlo es compromiso de todos. Un mensaje de la licenciada Raquel Jiménez, gobernadora civil de la provincia Monseñor Noel, y nuestro ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez. Vive la satisfacción de pagar lo que quieras, cuando quieras, con las nuevas tarjetas de crédito Abonap Visa, creadas para tu bienestar y conveniencia con la última tecnología de chip para tu seguridad. Saldos independientes en pesos y dólares. Úsala en millones de establecimientos aquí y en el extranjero. Además, acumula bonapuntos con tus compras. Solicítala en tu sucursal más cercana o llama al 809-296-7104 o sin cargos al 1-809-200-0247. Abonap.
gente que tú conoces. Nuestros usuarios comprobaron y testificaron el servicio extraordinario que brinda Transborsan Tours Bonao Santiago, Santiago Bonao. Vamos a escuchar ahora a nuestros choferes cómo se sienten con esos testimonios. Este es un servicio que hasta ahora es el primero a nivel del país. Siempre tratamos bien a los enfermos y en cuestión tratamos de hacer lo mejor que se puede. Los pasajeros también se llevan bien con nosotros, como si fuéramos hermanos. La única parada dominicana que da domicilio es Transborsan. Buen comportamiento como nosotros nos damos y el buen trato que le damos a los pasajeros. Llevar la persona a domicilio a su casa y eso es una gran eficiencia y se le da un buen trato a la persona, mayormente a los enfermos. Por el testimonio de nuestros usuarios y el regocijo de nuestros choferes, sencillamente con Transborsan Tours Bonao Santiago, Santiago Bonao, basta y sobra. Si quieres amueblar tu casa, no te rompa la cabeza. Ven Electrocentro Bonao, que te buscamos la vuelta. No cojas pa' otro lado, pasa por aquí primero, que aquí no somos un banco, pero ahorramos tu dinero. En Electrocentro Bonao lo tenemos todo. Neveras, estufas, radios, lavadoras, televisores, todo lo que necesitas para amueblar tu hogar a precio de fábrica. Electrocentro Bonao, por la calle Duarte frente a la Ópera y por la J. Peinado, próximo al Hotel Gold Premium. Teléfono 809-525-3216. Electrocentro Bonao, donde me la ponen fácil. Electrocentro Bonao. ¿Has soñado con tener en tu casa una preciosa escalera de mármol? R&R Mármol la tiene, porque tus gustos son los nuestros. R&R Mármol también se especializa en la fabricación de topes para cocinas en granito natural importado y topes de diferentes modelos para darle a tu baño la elegancia que buscas. R&R Mármol, con grandes especiales todo el año y financiamiento garantizado al más bajo interés. Para pedidos, llámanos 809-296-2090 o visítanos en La Delicia, Residencial Villa de las Hortensias, Bonao. R&R Mármol, tus gustos son los nuestros. Dental Plamed, Centro de Especialidades Odontológicas, calle Quisqueya, esquina Máximo Gómez, número 59, Bonao, 809-525-6524. Horario corrido de 8 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Todas las especialidades odontológicas y todos los avances de la odontología moderna, con un equipo profesional y humano. También ofrecemos nuestros servicios en otras provincias del país. Dental Plamed es familia, es tu solución. Llegamos gracias a Gomicentro Abreu. Gomicentro Abreu, la garantía es la permanencia de Modesto Abreu, un hombre modesto, sencillo, y cuando tú llegas siempre está esperándote con los brazos abiertos y además con un descuento que nunca es un cuento. Modesto Abreu, Gomicentro Abreu, la garantía de tus vehículos ahí en la Avenida Libertad. Haz como yo y ve donde Gomicentro Abreu. Estamos con Fran Vázquez, en el Seguro Social. Van 4 días ya. 4 días. Ayer estaba hablando con el doctor Brown, que es el líder de la jornada, y él dice que yo soy el único que no me he perdido una. Hubo una que él no pudo venir. ¿Y tú estabas ahí? Y mandó médico, pero yo estaba aquí. Estaba ahí. ¿Cuántas operaciones, cuánta gente hemos atendido primero, consultado, hasta esta fecha? Esta jornada van unos 450 personas. O sea, los que hemos atendido, los que se han
examinado. En este viaje van 51 cirugías hasta hoy. Hasta hoy. Y hoy tenemos unas 29 más para el día de hoy. Pero ya global, o sea, Heriberto, ya hemos pasado casi las 1200. Increíble. Desde que iniciamos. El asunto de la tiroides te sigue llamando la atención, Frank. Siempre es curioso que hayan esos casos de tiroides, pero en el día de mañana es que el doctor Brown otra vez va a estar haciendo las tomografías para ver si hay necesidad de continuar. Pero definitivamente, volviendo a tu pregunta, llama la atención. Llama la atención. ¿Cuándo volvemos? En marzo. En marzo. Si Dios quiere, la semana del sábado 14 de marzo, estamos aquí, o sea, iniciando el sábado, como te decía, con arreglar todo otra vez, ese sábado 14. Para los que se quedaron para marzo, ¿cuál es el mensaje que le da finalmente? El mensaje es que sigan, le den seguimiento a las llamadas que va a estar haciendo Sonia, porque muchas veces vienen aquí, son seleccionados y es difícil localizarlos. Esperen esa llamada, porque entonces entre marzo y acá se le va a hacer la evaluación ya para tenerlos listos para marzo. Pues muchísimas gracias, Fran Vázquez. Gracias a ti. Ahora yo al pastor, haciendo un símil, le digo a él que tiene su pequeño tronco móvil, su Toyota, nosotros que tenemos unos troncos móvil más grandes, pero viejucos también. Entonces uno tiene que buscar la forma de que esos vehículos duren más tiempo, porque de una u otra forma uno tiene que salvarse de ir a un dealer a comprar un vehículo carísimo. Por eso es importante entonces tener una casa que donde usted esté seguro que al visitarla usted va a conseguir piezas nuevas, originales, a buen precio, y para eso nada mejor que Jesús Autopieza, en la Avenida Libertad, ahí mismo, al lado de Fumanchu. Jesús Autopieza, el mejor mercadeado de Bonao. En esos momentos inesperados, en el que nos sorprende una emergencia médica y nuestra vida puede estar en peligro. Movisalud 24/7 llega a tiempo. Enfermeros y paramédicos están listos para asistirle en cualquier emergencia médica. Movisalud 24/7, primera empresa de servicios privados de ambulancias de la región. Para emergencias y afiliación, comunícate con nosotros 809-525-4211 o dirígete a nuestras oficinas Duarte 153, Bonao. No basta con tener un seguro. Movisalud 24/7, salvando vidas. Estamos de fiesta, estamos contentos porque la suerte está de nuestro lado. A partir del miércoles 5 de agosto llega la lotería La Suerte Dominicana, tu sorteo de quiniela, palé y tripleta de la suerte. Los sorteos serán realizados todos los días a las 12:30 de la tarde por Digital 15 y Nexo TV. La Suerte Dominicana. 100% dominicana. Tú también, pégale a la suerte. Motocicletas Cacato, modelo KR 125cc, con un inicial de 10,000 pesitillos, usted se lleva una motocicleta totalmente nueva. Motocicletas y de Bonao. Cacato, recuerda Diseñada que tiene Bonao. la marca de Inyuca Motor, más de 30 años en el mercado. Puedes llevar tu motocicleta vieja y te la recibimos como también parte del inicial. Motocicletas Cacato. Cada 20 segundos se le amputa en el mundo un miembro a un diabético. Cada 7 segundos muere un diabético. Existen millones de diabéticos en el mundo que no saben que padecen esta terrible enfermedad. Ven, antes que sea demasiado tarde. El 80% de las complicaciones por diabetes son evitables. Si quieres conocer y evitar estas complicaciones, ven a CIMA, la clínica del diabético. Recibirás buenas atenciones para un mejor manejo de la enfermedad. Así podrás vivir junto a aquellos que siempre han estado contigo, con aquellos que más amas, con aquellos que esperas. Centro Integral de Manejo de Heridas y Pie Diabético. CIMA, la clínica del diabético.
Firma Roger Vega SRL de Viviana Roger Vega, nuestra abogada. Calle San Antonio número 49, primer nivel, 809-296-0641. Doctor Nelson Hinoa, cardiólogo, un doctor de corazón para el corazón. Argentina número 33, Bonao, 809-525-2202. Policlínico Bonao Polibón, salud con experiencia a tu disposición. Recuerda que tenemos los mejores especialistas de la medicina. Estamos ubicados en la calle Duarte, esquina Salvador Gautier. Polibón. Ingeniero Johnny Jones, trabajando a favor de los municipios y los ayuntamientos. Johnny Jones, más que un político, un gran ser humano. Liga Municipal Dominicana. Bien, aquí haciendo un programa de historia aparte con el pastor, estábamos hablando, entre otras cosas, del tema del aborto y de las cosas que nosotros no entendemos, y hemos hablado tanto de este tema, pero que no entendemos porque, y el pastor hacía un símil de las especies animales del mundo, y que las especies animales en el mundo cuidan sus especies. Yo le decía, fíjese un perro, por ejemplo, un perro cuando le nace una cría enferma, el perro se lo come, pero se lo come para que no enferme las otras crías. Yo le decía también de las serpientes, cómo era que cuidaban esas pequeñas serpientes, y el ser humano es increíble que el tema del aborto esté dividido mitad a mitad. La mitad la aprueba y otra mitad la desaprueba. Y también le decía al pastor, para que abordemos eso, son temas muy interesantes para la gente, porque logramos, aunque no creamos que sea así, logramos sensibilizar una parte que quizás esté indecisa. Señores, usted tiene que ver lo que es un aborto. Usted tiene que verlo, porque el que ve lo que es un aborto no lo practica. Yo recuerdo que antes en las clínicas abortivas, las mujeres primero la sensibilizaban y la ponían a ver lo que era un aborto, cómo le arrancaban al feto sus partes o cómo lo quemaban. Y ya se legisló en muchísimas partes del mundo para que las mujeres no vean lo que es un aborto, porque cuando usted lo sensibilizan, ¿quién no lloró viendo a Titanic? Todo el mundo lloró viendo Titanic, la gente llora cuando ve que matan un perro en la calle, le caen a palo, la gente se sensibiliza. Pero si a usted le quitan esa parte emocional, usted lo hace. Y ya se sabe que en muchísimas partes los fetos que abortan son usados para vender sus órganos. Entonces, de verdad, esto a mí me duele mucho y me hiere profundamente, porque eso es una parte sensible que ha perdido el ser humano. Hablar de un aborto es un asesinato, pero usted habla de eso, usted ve con gente que lo aprueban, ¿cómo no le importa? Entonces, a mí me da bastante duro en la situación que está el mundo y en la situación que se va a encaminar el mundo de ahora en más por los demócratas en el poder. Buenas tardes. Y la República Dominicana, Chay. O sea, esa realidad mundial va a tener un impacto inmediato aquí en la República Dominicana, o una aceleración de lo que se ha querido promulgar en esa materia. Yo no sé si la gente sabe, pastor, o sabía, que en el mundo hay más clínicas abortivas que McDonald's, que es la cadena de restaurantes más grande. Como 2-1, que estamos... Hay 33,000 cadenas de McDonald's y hay más de 60,000 clínicas abortivas. O sea, y un McDonald's te cuesta $2. Claro. Y un aborto te cuesta claro, 1,000 y pico. Yo diría, yo la compararía con las tiendas de hamburguesas. Ya ahí la proporción no caería, porque estamos hablando de una marca, y por ejemplo, dentro de la clínica abortiva, una marca es Planned Parenthood, ¿verdad? Pero hay decenas de marcas, aunque Planned Parenthood es el imperio más poderoso, que por cierto le dio $49 millones a Biden y a Kamala Harris para su campaña. Para su y ya nosotros estamos viendo cómo hay que pagarle, ¿verdad? Sí. ¿Qué usted espera, pastor, ahora? Porque el nuevo presidente de los Estados Unidos es
es católico, profesante. Incluso yo creo que el Papa lo apoyó, yo no sé si directamente, pero hay conversaciones de este y el Papa, y entonces eso marca algo o significa algo para muchos católicos. Bueno, también los presidentes cuando son inaugurados esta tarde probablemente Biden va a hacer un culto inaugural o una misa inaugural, porque como es católico se hace una misa en vez de un culto. Y hay 2 sacerdotes que van a ir a hablar. Uno es pro-gay y ha formado clubes de pro-gay en las universidades, y el otro es pro-socialismo. Esos fueron los 2 sacerdotes, o sea, individuos de mucha fama en los Estados Unidos por esa tendencia, sacerdotes, y esos son los ministros que él invitó. Eso nos deja saber. ¿Y no invitó a nadie de la comunidad cristiana? Cristiana protestante. Es probable que haya, si hay, yo no lo vi en la lista, pero si hay son progre, o sea, pro-gay, porque hay protestantes, desgraciadamente, por un tubo, se llaman liberales, o nosotros le llamamos liberales, que son pro-gay, como hemos hablado ya aquí en esta tribuna antes. Por ejemplo, Kamala Harris es bautista, de nombre, o sea, de religión. Y Kamala Harris es literalmente socialista, prácticamente procomunista, desde que tiene uso de razón hasta hoy. Entonces, hay de todo en la palestra. Realmente la religión o el nombre o el matiz religioso que te identifica ya no es como lo era antes, sino que está mezclado con todo tipo de filosofía, tanto política como social y de vida. Eso es un problema. Eso es parte, por cierto, del nuevo orden mundial, en cierto orden. Ese es el tema suyo, pastor, hoy, el nuevo orden mundial. Sí, porque comenzamos el miércoles a hablar un poquito de eso y no estaría mal que lo concretemos. Nosotros decíamos la semana pasada, por cierto, que el orden mundial, ¿verdad? O el nuevo orden mundial, le llamamos nuevo al intento, digamos, moderno, que tiene unos 300 años, prácticamente desde la independencia de los Estados Unidos, ese nombre, Nuevo Orden Seclorum, Nuevo Orden Mundial, de procurar el progreso de la humanidad y la unidad de la humanidad. Y eso no es nuevo. O sea, cuando tú vas a la antigüedad, a la historia antigua, lo más que tenemos, nosotros encontramos imperios. De hecho, imperios prácticamente globales y totalitarios, quizás como el imperio babilónico, por ejemplo, el imperio persa, y el Imperio Romano, que eran hegemonías políticas cuasi globales. Eso no es nuevo, o sea, la humanidad siempre ha querido tener como ese tipo de control global. Sí. Lo perdimos en la edad, ¿verdad? Post-edad oscura. No hay imperios formales, sino fuerzas, como en la actualidad que tenemos a China, Rusia, la Unión Europea, los Estados Unidos y países emergentes. O sea, hay polarización, pero realmente la filosofía contemporánea del nuevo orden seclorum es que haya una hegemonía global y que haya organizaciones del tipo global, como ya las hay, como la ONU, la OMS, la OPS, etcétera, 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 pero también con el deseo de que haya un presidente global. Esa es más o menos la filosofía detrás de los oligarcas, porque son los oligarcas que están detrás de esto. Algunos lo tienen dentro de teorías conspirativas como los Illuminati y todo eso, pero son un grupo de oligarcas que tienen una visión, no se ponen del todo de acuerdo, pero han ido afinando básicamente sus criterios, y se trata de los industriales más grandes del mundo, de los monarcas más grandes del mundo, incluyendo al rey de Inglaterra, por ejemplo, los CEO digamos, Bill Gates, el dueño de Microsoft, etcétera, y los ejecutivos de alto nivel por ejemplo, de BlackRock o de Vanguard, que son empresas que manejan los fondos de inversiones globales. O sea, estamos hablando de gente muy fina, de mucho poder, que tiene un deseo
de llevar al mundo a ese estatus de un dominio global y una igualdad global, y ellos han visto, Chay, eso es quizás lo más penoso, que probablemente la única avenida o brecha que hay para ello, que ya tiene casi 200 años de intento, 100 y pico, es el socialismo. El socialismo no ha muerto, y es evidente que no ha muerto, está resurgiendo. De hecho, en los Estados Unidos hay la nueva administración es de una tendencia muy pujante hacia el socialismo. Entonces, no ha muerto. En los Estados Unidos eso era el diablo y la cruz de por vida, y sofocaban las células socialistas públicas. Sí. Incluso hasta los encarcelaban y mataban a algunos en los años 40, 30, 50, etcétera. Pero ellos fueron tomando lugar y fuerza, y ahí tenemos una vicepresidente del ala izquierda, por ejemplo, varios diputados y senadores abiertamente de izquierda. Bueno, Bernie Sanders, sí, que estaba corriendo en las primarias, que probablemente le ganó a Biden, pero tú sabes cómo que se hacen esos trucos. Bernie Sanders, él abiertamente es un político de izquierda y es senador de los Estados Unidos, y él promueve eso, y eso se está dando en el mundo, eso se está dando en la Unión Europea. Probablemente la mitad de los países de la Unión Europea son de tendencia socialista. Y Rusia no es socialista como tal, pero no es capitalista como tal, etcétera. Y ya nosotros sabemos de China, que es dirigida por 100 años ya por el PSC, o el Partido Comunista Chino. Y ahí el comunismo es comunismo, ahí se asesina a la gente por el gusto. Sí. Nosotros lo sabemos, eso. Ahí no hay cuidado de la humanidad. Y hacia allá es que más o menos tiende la filosofía contemporánea del nuevo orden seclorum. Así que un plus a Karl Marx, porque su visión del mundo que él quería, increíblemente va caminando. Va caminando. Increíblemente. Increíble, pastor. Increíble. Para mí a mí me resulta hasta irrisorio eso. Sí, pero es, óigame, es impresionante. Que yo, leyendo a Marx y leyendo el manifiesto comunista, muchas de las ideas de Marx no son erradas. Yo creo que lo confundieron. No, la manera es el ideal es noble. Oye, un cachorro. Noble. Sí. Pero la manera. Porque el ideal es que todo el mundo tenga igualdad. Tenga igualdad. Ahora, Chay, lo pueden promulgar, eso nunca se va a dar en la raza humana, por lo mismo que estábamos hablando incluso antes. Pero que inclusive, yo digo que malinterpretado, porque Marx usaba mucho un ejemplo de lo que es ¿cómo se llama? El carpintero. Ajá, sí, exacto. Marx decía, bueno, si yo voy a fabricar una silla, el que va a comprar la materia prima de la silla tiene que ganar. Y él va a invertir en el que la va a hacer la silla. Ese también tiene que ganar. Sí, pero evidentemente increíblemente le dio forma al capitalismo. Exacto. Evidentemente el que invierte tiene que ganar más, porque tiene un riesgo de perder. Él decía eso en el manifiesto. Sí, sí. Entonces yo... El método era el problema. Sí, era la aplicación, o yo no diría la aplicación. O su sugerencia, yo diría, porque él decía que eso no se podía dar a menos que fuera por la fuerza. Yo diría que la insurrección de las armas, clases. Exactamente. Yo diría que eso fue malinterpretado por los seguidores de Marx. Porque incluso Engels... Todos los socialismos y comunismos del mundo son interpretaciones de Marx. Pero Marx, recuérdese que Marx también era parte del capitalismo. Porque claro, Marx trabajaba en un periódico. Era alemán y se mudó a Inglaterra. Y trabajaba en periódicos que lo contrataban a él y tenían que pagarle. Incluso pasó mucho trabajo. Claro. Y yo recuerdo una anécdota. Pasó mucho trabajo porque de su país lo exiliaron. Yo recuerdo. Por sus ideas. No, lo exiliaron de varias partes. Pero yo recuerdo una anécdota. Sí, pero de mi país que me exilien. Sí. Por mis ideales. Bueno, él hizo un doctorado en Berlín. Y no le dieron el diploma y se tuvo que ir. Para perdonarle la vida, él se tuvo que ir. Yo recuerdo una anécdota de Engels, una carta que le envió a Marx. Su amigo del alma. Sí. Los dos de hecho, no se sabe si es engelianismo o marxismo al final la doctrina. Bueno, en el libro El Capital fue apuntes de los dos. Exacto.
Yo recuerdo cuando Max se le enferma la mujer, la esposa, ya a Engel se le había muerto la esposa. Y Max le solicitaba mucho dinero a Engel. Y le dice, Engel envía una carta y le dice, me duele no recibir de ti una nota como de solidaridad, sino que vuelvo y recibo una carta tuya pidiéndome dinero. Y Max le dice, sí, pero el problema es que yo no me enteré de la muerte de tu esposa porque él había dejado de trabajar en el diario. Entonces, Max tenía un fundamento capitalista y bien lo aplicó a la lucha de clases. Yo creo que la lucha de clases es noble. Era judío. El judío ha sido capitalista desde que hay anales de su historia. Yo creo que es noble la lucha de clases. Yo creo que el obrero... Ahora, hay algo en la lucha de clases que la gente tiene que estar claro para que pasemos al tema hay que aterrizar con la visión bíblica del orden mundial, porque ciertamente hay una cosmovisión bíblica de cómo ha de suceder. Increíble, se parece exactamente a lo que está sucediendo. Mire, yo creo que la lucha de clases es noble, la que implementaron. Sí, a mí lo que no me gusta es el método. Pero el método recuerde que se cambia, porque como la palabra ha sido cambiada mediante personas la vayan diciendo. Sí, o sea, claro. El fondo es el mismo, pero la palabra al que se lo dicen el mensaje. El ideal no está mal. O sea, no, pero hay algo que nunca podemos perder de vista. Y yo he sido empleado y he sido jefe. El empleado, por más que quiera, nunca va a pensar como el jefe. El empleado siempre va a entender, en esto quiero ser lo más claro posible, siempre va a entender que por lo que desempeña le pagan poco. Y el jefe nunca va a entender el idioma del empleado. El jefe siempre va a entender que por lo que el empleado desempeña, paga mucho. Entonces eso es una lucha de siglos. Eso es como los abogados y los jueces. Que es difícil ponerse de acuerdo. Sí. Pero, como me dijo un amigo que un catedrático le enseñó, que el error más garrafal que puede cometer un abogado es pensar que él está pensando como el juez. Sí. ¿Termina el tema, pastor? No, entonces, increíblemente me encanta el texto de 2 Tesalonicenses capítulo 2, no lo voy a leer, pero voy a citar así a grosso modo el contenido. Y claramente el libro de Daniel también, que por cierto toma como fondo tanto el imperio babilónico como el imperio de Media y de Persia, y pronostica el imperio romano, y luego aterriza en el ideal de Dios del futuro de la humanidad. Y el ideal de Dios del futuro de la humanidad en el libro de Daniel, por ejemplo, que se expresa con un monte que se extiende por los siglos de los siglos y una piedra cortada, dice el libro de Daniel, no con mano, que vino y destruyó la estatua con la que había soñado el rey Nabucodonosor ahí en su sueño, y que esa estatua representaba a 5 grandes imperios. Vino una piedra de un monte y la volvió polvo, y se estableció la piedra como un imperio sempiterno, que es, en ese sentido, después nosotros lo vemos analizado en el Nuevo Testamento, que es el ideal de Dios, como está en Efesios capítulo 1, versículo 10, que es que a pesar de cómo va corriendo la humanidad, Dios tiene un ideal con la humanidad, especialmente con los salvados, de establecer un reino justo, de paz y eterno. Eso suena un poco a lo no común, pero así es que la Biblia lo enseña, así yo lo creo. Pero, por otra parte, en 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, nosotros vemos que antes de la segunda venida del Señor, que es para esos fines que acabamos de mencionar, ha de venir en Apocalipsis se llama la bestia y aquí se llama el hombre de pecado, o el inicuo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, y será literalmente un gobernante de clase mundial que aparentemente económicamente resolverá la situación mundial efímera, de forma efímera, y después
él mismo se volteará contra todo el establishment y contra toda religión, incluso contra Dios. Y en ese preciso momento entonces regresa nuestro Señor Jesucristo a establecer su reino prometido, como dijo que volverá. Y esa es básicamente la cosmovisión bíblica. Lo que yo quiero decir con esto es que como va el mundo y hacia donde apunta increíblemente las resoluciones, digamos, del nuevo orden seclorum y de los oligarcas globales o globalistas, increíblemente se parece casi con lujo de detalle a lo que la Biblia pronostica que va a pasar al final de los tiempos antes de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, para mí como cristiano eso me da tristeza por un lado, porque literalmente va a haber persecuciones de los ideales contrarios, persecuciones hasta la sangre, y ya nosotros yo creo que podemos comenzar a ver, pero también se acerca la redención de nuestro Señor Jesucristo, que es la esperanza cristiana. Bien, pastor, hay una nota luctuosa, gracias al maestro Joel Polanco, que siempre me ayuda a coordinar algunas cosas en la producción del programa. Acaba de fallecer, y lo pone, ahí está, murió Juanchi Sánchez, afectado por COVID-19, falleció este mediodía en la ciudad de Santiago. Juanchi Sánchez, de 63 años, era accionista del equipo de béisbol de las Águilas Ibaeñas, estaba interno en el Homs de Santiago desde hace varias semanas en una dura batalla contra el COVID-19. Su deceso fue informado por su hermano Carlos y confirmado por el presidente de las Águilas Ibaeñas, Kilvio Hernández. Juanchi ha sido accionista mayoritario de las Águilas por más de 10 años y fue sostén del equipo de su empresa comercializadora deportiva. Lamentable el fallecimiento de esta persona, una persona que también pierde la batalla contra el COVID. Leo aquí que tuvo yo recuerdo ese caso. Juanchi tuvo un accidente en Montecristi, me parece que en una lancha, y se dio, o sea, tuvo muchos problemas después de ahí. Pastor, hay que tratar el tema de mañana. Mañana es día de la Altagracia, ¿verdad? Sí. Mañana es día de la Altagracia. ¿Y qué es eso, pastor? O sea, la Altagracia es uno de los nombres de la Virgen María. Usted sabe que hay decenas de vírgenes, por ejemplo, la Virgen de las Mercedes, pero es la misma Virgen María. Lo que pasa es que en la tradición católica se le atribuyen diferentes nombres, de hecho, todos ellos nombres divinos. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué diferentes nombres? Por lo menos el caso de la Altagracia, para ponerte en perspectiva, que tiene de historia ya alrededor de 518 años, comenzó en España. Hay varias tradiciones de cómo fue, pero una de las más aceptadas es que una pastorcita, una niñita que pastoreaba ganado ovejuno, estaba en sus labores un día y en su pastoreo se le apareció una estatuilla de esta Virgen, o sea, esta forma de la Virgen, y ella interesantemente cogió su estatuilla y fue y se la llevó y la colocó en no sé si en su habitación o algo, y la estatuilla volvió a aparecer en el mismo lugar, se le desapareció del lugar, y ella hizo eso varias veces, 8, 10 veces, y la gente del lugar al final escuchó esa historia un tiempo después y quitaron la piedra y cavaron ahí, y ahí encontraron la imagen de la Virgen de la Altagracia y la trajeron a Santo Domingo, los frailes que vinieron en la conquista, porque literalmente llegó aquí entre 1502 y 1506 y literalmente a Higüey. Y desde 1691, básicamente, de hecho, el 15 de agosto de 1691, si mal no recuerdo, se comenzó a venerar y después se trasladó la fecha al 21 de enero y tiene ya alrededor de 300 años que se hace así. Es una tradición, pero religiosa, y eso crea arraigos
inmemorable. O sea, las tradiciones religiosas regias y de religiones regias son perennes, duran muchos siglos. Y no sé por qué se hace así. Por ejemplo, en México, la Virgencita de Guadalupe tiene su historia también. Y así sucesivamente las diferentes vírgenes. Una pregunta, pastor. ¿Qué día nació Jesucristo? Día como tal, no, eso no lo sabemos. Ni tampoco de ningún otro profeta de la Biblia, no sabemos. No lo pregunto porque sería bueno entonces tener un día festivo del Señor No, Jesucristo. está la Navidad, que es el día festivo del Señor. La Navidad significa literalmente natalidad o natalicio del Señor Jesucristo. Es un arreglo ya del siglo IV de la era cristiana, más o menos, donde se arregló, de hecho, el calendario gregoriano, que es el que nosotros usamos, y se ajustó ahí más o menos, como hablamos, yo creo que hablamos de eso un poco en vísperas de Navidad, y se ajustó esa celebración cristiana, y fíjate, hasta el sol de hoy. En temas de fe impacta mucho el Día de la Altagracia a la República Dominicana. O sea, hay muchas personas que es la patrona, o sea, ella es la patrona de la República Dominicana en la fe católica. ¿Y usted ¿verdad? como cristiano ve mal ese día, pastor? Para mí es horrible. Para mí es idolatría de alto nivel. O sea, adorar estatuas, adorar imágenes, adorar vírgenes, para mí es literalmente contradecir las Sagradas Escrituras. Pero no tenemos tiempo para más, pastor. Yo quiero despedirme. Ayer yo citaba lo que era en este país el yo sí puedo y el yo no puedo. Hay unas imágenes que el máster tiene ahí del río Fula, señores. Porque en los demás ríos se puede. Miren cómo está el río Fula. Eso es de ayer. No relaje. Mira cómo está el río Fula. de ayer? Eso es de ayer. El coronavirus. Y le cuento. Ahora mismo aquí en Fula. En Fula ahora mismo. Mire. De Fula. Pero en los demás ríos no se puede hacer eso. Ni en ningún otro lugar. Porque la policía ahí no va. La policía sí va a llevarse un tipo que está botando la basura fuera de su casa. Increíble, pastor. Y a esa vaina que está, ¿qué es lo que hay adelante la oficialía? Pero aquí se debe hacer la cosa planificada, señores. Yo no encontré dónde parquearme. De lado y lado, pasó la de lado y lado. Hemos estado... Alcalde, por favor, mire, resuelva eso. Hemos estado... ¿Qué alcalde? Que eso lo influye a usted, alcalde, Beto Núñez. ¿Qué alcalde? El alcalde tiene mire cómo está eso, ve ahí. Yo no pude parquearme ahí. No tenemos tiempo para más. Para nada de eso. Carajo, vámonos.